La Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander Resander y esta emisora presentan Así suena la paz en los territorios, una iniciativa que promueve el diálogo ciudadano para la construcción de una cultura de paz y convivencia, con el apoyo de la Unión Europea. Bienvenidos oyentes, a esta hora iniciamos un nuevo programa de Así suena la paz en los territorios. Les acompaña Gabriel Alarcón y Cindy Guevara. Hoy presentamos Justicia Transicional. Iniciaremos haciendo un repaso al panorama de las víctimas de nuestro municipio. El Registro Único de Víctimas es la herramienta que soporta las declaraciones de víctimas en un municipio para luego responder con la asistencia a que tienen derecho según la Ley 1448 del 2011. Bueno, mi nombre es Omar Pino. Fui desplazado en varias ocasiones por la violencia armada, el conflicto armado que se vive en Colombia, del corregimiento de Saiza en Tierra Alta, Córdoba. Uno, al salir de su tierra, hay unas condiciones tan dolorosas como es lo de salir desplazado por la fuerza de la violencia y tras una masacre, tras un saqueo, tras uno salir con lo que tiene encima, eso automáticamente descompone el organismo, todo el mundo se enferma, desde los niños hasta los ancianos. Pues ese sentimiento de pérdida, que el estudio de los hijos, que el trabajo, para dónde se coge, quién da, eso, toda esa parte es casi que incontrolable y una cosa que es que uno no se la desea a nadie, uno que la vivió no se la desea a ninguno. Entonces esto se va juntando todo. El sufrimiento que hay en mi pueblo lo estoy sufriendo con mucho dolor. Lo digo porque esta situación no la había vivido en nuestra región. Lo digo porque esta situación me tiene muy triste con mucho dolor. En el Registro Único de Víctimas del municipio del Zulia se ha reportado 4.077 personas que pasaron diversos hechos violentos en nuestro pueblo u otros municipios. Con el objetivo de reparar las lesiones que se causaron por el conflicto armado a toda persona que se considere víctima, el Estado colombiano, en medio del proceso de paz firmado con las guerrillas de las FARC, implementará una herramienta llamada Justicia Transicional. Astrid Mayeli Flores, personera municipal. El tema de justicia transicional es algo muy importante en este momento. Todos nos estamos dando cuenta de todo el alcance normativo, toda la protección que a nivel legal se ha querido dar para todas las víctimas de la violencia, y pues es a través de la justicia transicional que el Estado toma medidas que buscan reparar, que buscan resarcir los daños que han sufrido los ciudadanos y las ciudadanas producto del conflicto armado. Entonces pues ahí jugamos un papel muy importante todas las entidades del Estado, porque todos tenemos una función específica y que ayuda a coordinar, que ayuda a buscar esta reparación que el Estado pues está buscando en todas sus víctimas. La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Nuestro país, Colombia, también ha adoptado esta medida con el fin de dar respuesta a las necesidades en la negociación de la paz. El sacerdote y abogado, especialista en Derecho Internacional Humanitario, Carlos Arturo Flores, nos indica de dónde surge el término justicia transicional. La justicia transicional comienza a nacer como concepto jurídico después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, digámoslo así, en la práctica de los conflictos internos o de los conflictos que existían en las sociedades antiguas, siempre hubo ciertos momentos de transición para conseguir una paz. A mí me gustaría decirles algo escandaloso, y es que
nosotros durante todo el periodo de tiempo que hemos vivido dentro de la historia, los seres humanos solo hemos tenido entre 260 a 270 años únicamente de paz. Y eso nos lleva a nosotros a una reflexión seria, porque uno se pone a pensar solamente 260 años o 270 años, ni siquiera digámoslo así, ha pasado un milenio ni 500 años. Parece ser que el conflicto es lo que hace que un pueblo progrese. Después de que hay ciertos conflictos, después de que hay ciertas, digámoslo así, en donde se aplasta la realidad del ser humano, todo lo que sucedió con Japón en Hiroshima y Nagasaki, se da cuenta uno que hoy en día Japón es una potencia después de una guerra. Y así sucesivamente el ser humano parece que en sus genes habitara ese gen de la violencia, ¿no? Yo como sacerdote, pues me cuesta creerlo realmente, pero en los estudios históricos científicos de quienes están dedicados a estudiar la guerra y a estudiar la paz y a estudiar los conflictos internos e internacionales, tienen soportes científicos donde dicen que solamente existen entre 260 a 270 años solamente de paz de los seres humanos en el planeta Tierra. Bueno, y hablemos entonces de justicia transicional. La justicia transicional es una justicia, como el mismo término lo dice, que está en transición. Está en transición, es decir, que lo que opera ordinariamente dentro de la vida y dentro de la convivencia de los seres humanos dentro de una sociedad se llama la justicia ordinaria. Pero resulta que al existir un conflicto interno en un país o al existir un conflicto internacional, es decir, una guerra entre estados, muchas veces se genera, para poder llegar a la paz, se llega a un acuerdo de paz, y dentro de ese acuerdo de paz existe un elemento fundamental que se llama la justicia transicional. Que se borre la imagen del pasado, si el pasado es de muerte y desconsuelo, y que nazca un futuro de esperanza para los que un mal día la perdieron. Que se llene la tierra con sonrisas de niños y que pare la guerra para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor. La búsqueda de la solución negociada al conflicto armado interno en Colombia se ha hecho a través de fases sucesivas de negociación política con grupos guerrilleros y paramilitares a lo largo de las últimas 3 décadas. Desde el año 2005, como resultado de los procesos de negociación del gobierno colombiano con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, el grupo armado de extrema derecha que cometió graves violaciones a los derechos humanos en la lucha contra las FARC, alrededor de 35.000 paramilitares se han desmovilizado. Como parte del acuerdo, se aprobó la Ley de Justicia y Paz, que ofrecía la reducción de penas a cambio de la confesión completa y de la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. Con el inicio de las conversaciones entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en el 2011 se incluyó en el 5º punto de la agenda un tema específico sobre las víctimas. Las partes entienden que el tránsito a una paz sostenible supone acuerdos sobre derechos de las víctimas y sobre la implementación de mecanismos de justicia transicional para su satisfacción. La implementación de la justicia transicional está fundamentada en encontrar un equilibrio entre hacer justicia y negociar la paz, honrando los compromisos que el gobierno se ha trazado con las víctimas. Es una justicia, como el mismo término lo dice, que está en transición. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted y yo estamos en guerra, usted tiene armas y yo tengo armas, yo tengo una capacidad bélica, usted tiene una capacidad bélica. La única manera para poder
llegar a un acuerdo de paz es que tengamos algunos acuerdos de orden de justicia, es decir, yo voy a entregar las armas, pero a cambio de eso yo quiero que usted no me meta preso, no me meta en la cárcel de por vida, ¿no? Y entonces porque el guerrillero, por ejemplo, en este caso en Colombia, le dicen, bueno, necesitamos hacer la paz, entreguen las armas, pero usted se va a meter en la cárcel 25 años en la cárcel, 30 años en la cárcel. Pues ¿quién hace acuerdos de paz bajo esas condiciones? Nadie. El guerrillero dice, no, yo prefiero matarme en el monte con el ejército o alguna cosa, pero que a mí me vayan a encerrar en una cárcel 30 años, ¿de dónde? Prefiero vivir en el monte, ¿sí? Entonces la justicia transicional nace a la luz de un acuerdo de paz en donde hay algunas realidades que se negocian, y especialmente en este campo el hecho de la justicia transicional. Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. Paz, 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 paz. Los elementos que componen las políticas de justicia transicional más determinantes son las acciones penales, sobre todo contra los criminales considerados de mayor responsabilidad. Las reparaciones que los gobiernos han utilizado para reconocer los daños sufridos y tomar medidas para abordarlos. Esas iniciativas suelen tener un componente material, como lo son los pagos monetarios o los servicios sanitarios, como hospitales, centros de salud, funcionarios profesionales y servicios de salud pública, así como aspectos simbólicos, como las disculpas públicas o los días de recuerdo. Si hablamos de justicia transicional, pues el tema sí es muy amplio, ¿sí? Pero vemos que de la ley 1448, que es como el baluarte de todo lo que se busca con este proceso de restauración de derechos, tiene unas medidas específicas de reparación, de reconciliación, de no repetición. Astrid Mayeli Flores, personera municipal. El Estado está buscando que no solamente se reparen a las víctimas, sino que no vuelvan a ser víctimas de la violencia. Entonces, en ese sentido, pues imagínense, todas las entidades, y yo creo que de nuestros hogares tenemos que cambiar nuestra mentalidad y aportar nuestro granito de arena a que esa reconciliación sea real, a que esa reparación sea real, a que estas familias sean acogidas por el Estado y no sigan siendo revictimizadas. La reforma de instituciones públicas implicadas en los abusos, como son las Fuerzas Armadas, la policía y los tribunales, con el fin de desmantelar con los procedimientos adecuados la maquinaria estructural de los abusos y evitar tanto la repetición de violaciones de derechos humanos graves como la impunidad. Las comisiones de la verdad u otras formas de investigación y análisis de pautas de abusos sistemáticas que recomiendan cambios y ayudan a comprender las causas de las violencias de derechos humanos graves. Porque también existen delitos que fueron de orden administrativo, donde la guerrilla incidió para que un contrato se le diera a ciertas personas. Entonces ellos también tienen que estar metidos en esos procesos de vigilancia y de que todo se lleve a cabo tal como se ha planeado. Que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Otro término usado en esta nueva etapa del proceso de paz es el fast track, que traduce vía rápida. Escuchemos a la personera Astrid Flores. Como nosotros sabemos, los acuerdos de paz, por no haber sido aprobados en el referendo, tienen que surtir un trámite legislativo ante el Congreso de la República. Entonces lo que busca el gobierno con esta iniciativa es agilizar el proceso de aceptación o de refrendación de estos acuerdos por medio del legislativo. Entonces, lo que buscan con el fast track es que no se surta todo el procedimiento, todos los debates que conforme a la ley este tipo de leyes pues requieren, sino que sea de manera más rápida, no surtiéndose en todos los debates establecidos en la ley, sino que se haga mediante un proceso más corto. Debemos estar al tanto en estos términos que son usados con frecuencia por estos días, ya que el proceso de paz nos compete a todos, no solo a las víctimas, los negociadores o los grupos insurgentes.
Yo como sacerdote, yo le apunto a la paz. Creo en la paz. Realmente es bastante complicado llevar a cabo un proceso de paz, esto no es fácil, sobre todo cuando se trata de justicia transicional, es complicado. Pero si nosotros no sacrificamos esos elementos de alguna o de otra manera, lo que va a suceder es que jamás vamos a tener paz. Porque esto es un proceso que hay que negociar y esas negociaciones tienen ciertas prebendas. Si nosotros no queremos seguir teniendo y derramando la sangre de los hermanos colombianos, tanto de policía, ejército, civiles y guerrilleros en las montañas de Colombia, necesitamos entrar en un proceso de paz y tenemos que negociarlo. Paz, 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 paz. Ha llegado la hora de aprender de los errores y de poner la mirada hacia el futuro, todos unidos por un nuevo país. Hemos llegado a la parte final del programa por el día de hoy. Cordial invitación para el próximo programa. La Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander Resander y esta emisora presentaron Así suena la paz en los territorios, una iniciativa que promueve el diálogo ciudadano para la construcción de una cultura de paz y convivencia, con el apoyo de la Unión Europea.